Ok, pues bienvenido a casa, bienvenidos a todos los que están en el internet. Y en esta noche el mensaje que el Señor me dio se llama En medio del proceso. ¿Por qué en medio del proceso? Porque creo que todos pasamos por dificultades, pruebas, distintas situaciones donde a veces nos sentimos, ¿cuándo va a pasar esta tormenta? ¿Qué es lo que pasa en medio de esa prueba? ¿Qué es lo que puedo hacer yo en medio de esa prueba? ¿Y cómo puedo hacer para entender que Dios tiene un plan perfecto para mí? Entonces vamos a Efesios 2:10 y manténganse con sus Biblias afuera porque vamos a estar viendo bastante escritura en esta noche. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Ephesians 2:10. Y la versión Reina Valera, cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, este versículo nos da mucha esperanza. Primero sabemos que fuimos hechos por Dios, creados por Él. ¿Para qué? Para buenas obras. Y dice que estas buenas obras Él preparó de antemano. De modo que me dice que hay un camino que Él preparó para que para que anduviéramos en ellas. Hay un camino que Él preparó para que yo ande en ese camino. ¿Ok? Hay un proceso, hay pasos que yo debo de tomar, que debo caminar. ¿Ok? Primera de Corintios 2, 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. En esta noche vamos a tocar muchos versículos que quizás ya tú has escuchado una y otra vez, pero es necesario que los traigamos a memoria y que los tengamos bien frescos en nuestras mentes y nuestros corazones. Dice, sin embargo, estoy leyendo ahora de la Nueva Versión Internacional, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Ahora, mira, estos dos versículos tienen mucho que está diciendo. Me dice, primeramente, tus ojos no lo han visto, tus ojos no lo han escuchado, ni tu mente puede imaginarlo. Y dice, de lo que Dios ha preparado para los que nos aman. Si vemos en la Biblia, Dios constantemente nos está recordando que Él preparó un camino para nosotros. Él tiene un plan perfecto para nosotros. En medio de la prueba, Dios todavía tiene un plan. En medio de esa situación difícil que tú estás pasando, Dios todavía tiene un plan. Un plan que Él trazó para ti perfecto, para que tú caminaras en Él. Y dice, ahora bien, Dios nos los ha revelado por medio de su Espíritu. El Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Entonces sabemos que Dios nos ha dado un Espíritu Santo que va a ser el que nos va a revelar a nosotros el camino. Entonces, primeramente, Dios ha preparado un camino para que caminemos en Él. Esa es su perfecta voluntad. Un camino para que nosotros lo caminemos. Su perfecta voluntad. Lo segundo es que el camino será revelado por medio del Espíritu Santo. Si tú andas caminando y tú andas, ay, es que yo no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Ojo, el Espíritu Santo está en ti. Y es la labor del Espíritu Santo revelarte el camino. Y ya te voy a dar un versículo que lo confirma. Lo tercero es que como hijo de Dios, y si tú que me miras en internet, has aceptado a Dios como tu Salvador, dice que el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. De modo que el Espíritu Santo vive en mí. Si el Espíritu Santo vive en mí, esa ha sido una promesa que Dios a mí me ha dado
Y como hija de Dios, yo tengo ya esa herencia, vive en mí. No lo tengo que buscar en una montaña, no me tengo que ir a lo profundo del mar, ni me tengo que buscar un profeta para que me lo dé. Simplemente está en mí. ¿Ok? Vamos a Juan 16, 14. Juan 16, 14. Aquí lo voy a... Cuando tengan tiempo, léanse el capítulo entero. Si quieren saber del Espíritu Santo y la labor del Espíritu Santo, léanse Juan 16. ¿Okay? El 16:14 dice, en la Nueva Versión Internacional, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, de aquí partimos que el Espíritu Santo glorifica al Padre cuando ese camino se nos es revelado. Porque dice, tomará de lo que es mío, tomará de lo que está en el corazón de Dios y lo va a depositar en ti, en ti, en ti, en ti y en ti. Eso es súper, pero súper importante. Porque es la labor del Espíritu Santo. No es la labor ni del pastor, ni del profeta, ni del maestro, ni del evangelista. El revelar el camino es la labor del Espíritu Santo. ¿Que puede utilizar a profetas, evangelistas, a todos los demás para hacértelo saber? Sí. Pero tiene que venir de tu interior primero. Cuando tú estás pasando una situación difícil y comienzas a dudar cuál es la voluntad de Dios, regresa a la palabra. ¿Qué fue lo que Dios a ti te profetizó dentro de ti? No estoy hablando a través de un profeta, porque hay muchos falsos profetas. Hay muchos falsos profetas. Dentro de las iglesias hay falsos profetas. Lamentablemente, pero es así. Van a venir muchos a decirte, el Señor me dice. Pero si tú no lo has oído dentro de ti, si el Espíritu Santo a ti no te lo ha revelado, tú dices, yo recibo lo bueno y lo malo lo echo fuera. Por eso es tan importante tener nosotros una relación directa con Dios, una comunicación directa, fellowship, comunión con el Espíritu Santo. Porque estos son los tiempos que se hablaban en la Biblia, que muchos van a ser confundidos. Y ahora es el tiempo de que nosotros estemos alertas, alertas a qué es lo que está a mi alrededor, que el Espíritu Santo me está hablando a mí. Discernimiento. ¿Es de Dios o no es de Dios? Esa palabra que escuché, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Qué te dice el Espíritu? Cuando estás en medio de la prueba que no sabes qué hacer, haz un alto. ¿Qué te está hablando el Espíritu? Yo di ya este ejemplo, pero se lo vuelvo a dar porque fue el ejemplo más vivo que experimenté cuando Nathan lo estaban operando. Los doctores a mí me habían dicho, la operación va a tardar 2 horas máximo. Pasaron las 2 horas, no salía. 3 horas, no salía. 4 horas. Ya después que pasó las 2 horas y los 10 minutos, comenzó esta mente. ¿Por qué no ha salido? ¿Será que se complicó algo en la operación? Ay, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Y como ya en mi pasado y en mi familia había corrido problemas de anestesia, el enemigo comienza a recordarte, mira, acuérdate lo que pasó con tu tío, y acuérdate que yo tuve un tío que lamentablemente estuvo en vida vegetal por un problema de anestesia, porque tuvo una reacción alérgica. Y mi papá también ha tenido reacciones alérgicas. Entonces comienza esa mente, ¿por qué? Porque hay una información de mi pasado que el enemigo trata de traértela a tu memoria y comienza a echar esas sugerencias y sugerencias y sugerencias y a decirte, ¿por qué tú crees que tu marido va a cambiar? ¿Por qué tú crees? Si no ves lo que te hizo antes. ¿Ah? ¿Por qué tú crees que ahora tú vas a ser próspera? Es que no te acuerdas cuando estabas pasando hambre. ¿Por qué tú crees que Dios va a pagar tus biles? ¿Por qué tú crees que Él va a pagar tu cuenta? Es que tú no ves que tu cuenta está en rojo. Comienza el enemigo a darte sugerencia y sugerencia y sugerencia. Pero hubo algo que yo tuve que hacer. En el momento que mi mente echó a volar, me vino también a mi mente, Nancy, renueva tu mente. El Espíritu comenzó a hablar. Y tú y yo tenemos que hacer la decisión en el momento de una prueba, en el momento del proceso. Tú tienes que tomar la decisión.
O te quedas sentado escuchando al enemigo, o haces un alto y dices, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Porque la Biblia te dice pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es digno, en esto pensar. De modo que si la Biblia a mí me está diciendo en esto pensar, significa que yo puedo controlar mi pensamiento. Entonces, en el momento de la prueba, en el momento que tu vida cambió en un instante, a mí me cambió mi vida en un instante cuando Nathan se cayó en esa moto. Fue de estar un niño completamente sano a de repente ¿qué le está pasando? Está hablando lo que era, un hospital, vete por una ambulancia, vete para la otra, en un instante. En un instante le cambió la vida a todos esos padres de Sandy Hook, de la escuela, cuando le mataron a todos sus niños. En un instante cambió esa vida. ¿Y ahora qué? En un instante, cuando descubres que tu marido te está siendo infiel, te cambia la vida. En un instante, cuando te están llamando del banco y te dicen, ¿sabes qué? Su cheque rebotó. Me cambió la vida. En un instante, cuando saliste y el carro te lo chocaron y te lo dieron pérdida total y no tienes seguro, me cambió la vida. En el instante que alguien vino y te robó, te cambió la vida. En el instante que un hijo te da una bofetada o te trata como no te debería tratar, te cambia la vida. ¿Qué vamos a hacer? Esos momentos van a llegar. Pero ¿qué voy a hacer yo como hija de Dios? Como aquellos que hemos recibido la palabra de Dios. O nos comportamos como se comporta el mundo y dejamos que nuestra mente se eche a volar, o yo digo, alto. Cuando a mí me pasó lo de Nathan, yo dije, denme audífonos. Mi esposo, audífonos. Necesito audífonos. ¿Tienes audífonos? Necesito llevar mi computadora. Ok. Agarré mi teléfono y lo puse en Pandora. Y el que no sabe, www.pandora.com. Te pasa y puse Marcos Barrientos. Y me comenzó a tocar pura música cristiana. Hoy en día en todos los celulares tenemos acceso de internet, o en casi todos. Y en ese momento me conecté, me puse mis audífonos, cerré mis ojos y me metí a ese trono de gracia. Y mi mente, y yo escuchaba, ¡ping! Doctor fulanito de tal, lo llaman, y ¡ping! Y no, más duro le subía yo el volumen a la música. Y el teléfono sonaba ahí. Porque toda esa distracción va a venir. Cuando tú quieras meterte en ese trono de gracia vas a tener mucha distracción. No esperes que va a ser fácil. Pero tú tienes que tomar la decisión. Porque déjame decirte, la mente habla. Y el espíritu también habla. Pero la voz de la mente habla más fuerte. No importa en qué nivel tú estés con Dios, la voz de la mente te va a hablar más fuerte. ¿Por qué? Porque se está llenos de preocupaciones, de ansiedades, de cosas de la carne. Pero allí está el Espíritu hablándote. Y el Espíritu a mí me gritaba y me decía, Nancy, a quien necesitas es a mí. Todo lo que necesitas soy yo. Y ahí cerré yo mis ojos y me comencé a meter en la presencia del Señor. Y todas las canciones que tocaban, yo sabía que el Espíritu estaba allí porque no me salió ni siquiera una canción rápida, todas eran de adoración. Y ahí yo me metí, ni una propaganda salió. Yo sabía que el Señor estaba en control. Y ahí me metí, ahí lloré y el Señor me dice, ¿de qué temes? Y me recuerda, ¿qué te he mostrado yo para la vida en Nathan? Pues Señor, tú me lo has mostrado tocando la batería y en conciertos, y yo todavía no he visto eso. Entonces, ¿de qué temes? Y dije, Señor, gracias por recordarme tus promesas. Cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia, ¿cuál fue la promesa que Dios te dio? Si estás pasando problemas en tu matrimonio, ¿qué te prometió Dios? ¿Te prometió Dios restauración? Cree en la restauración. Si el Señor te dijo a ti, no te vistas que no va, es hora de que cortes esa relación, porque estás siendo un desobediente y no va a cambiar, entonces tú recuerda esa palabra. Si te dijo, yo te he sanado de todas tus dolencias, y es mi voluntad para ti que seas completamente sana, en el momento que el doctor te está diciendo, tienes un cáncer, vas a morir, o tienes una enfermedad incurable, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Cuando te dijeron, no puedo tener hijos, ¿qué fue lo que te dijo Dios?
¿Qué te está hablando Dios? En ese versículo que decía, Él me glorificará, Juan 16, 14, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. En otras versiones me parece que dice, se lo revelará. O en el 1 Corintios 2:10 leímos, Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu. Y Dios me trajo a memoria el revelado de las fotos. ¿Se acuerdan cómo se revelaban las fotos? Como el negativo, ¿se acuerdan, verdad? Todos fueron en nuestra generación. Tomabas la cámara y estaba todo en un rollo. Y en ese rollo, tú cuando el rollo lo entregas, tú sabes que hay fotos, pero no sabías qué foto te iba a salir, ni qué memorias estaban ahí. Yo muchas veces los guardaba y los metía en una gaveta y ya ni me acordaba, y después de repente tenía 10, 15 rollos y lo llevaba para revelar, y de repente, mira, yo no me acordaba que tenía esto, y mira aquello. Nuestra vida es como ese rollo, ese negativo, está ahí. El Señor lo ha depositado en nosotros, un plan perfecto. Y cuando tú vas y llevas el rollo, se meten en un cuarto oscuro, le ponen un químico y comienzan allí a trabajar y comienza a revelarse la foto y comienzas a ver, ¡ay, mira qué cómico! Mira cómo la sonríe esta. Y mira, ¡ay, esta me salió mala! Y ahí está revelando en lo oscuro, en lo solitario. Ahí hay nada más una persona metida y eso es todo lo que hace. Si tú quieres saber qué es lo que hay en tu rollo, tienes que meterte en ese cuarto oscuro o en ese cuarto que tú tienes, en ese lugar donde tú sabes que puedes buscar la presencia de Dios. Puede ser tu carro, puede ser en el baño, no importa cuál sea el lugar, pero en ese lugar donde tú sabes que tú te puedes encerrar y buscar la presencia de Dios. Yo creo que Alberto una vez contó que para él era el cuarto donde está la lavadora y la secadora, y ahí él se metió entre la lavadora y la secadora, y ahí él clamó, y ahí él vio la presencia de Dios. Yo a veces me meto en el closet, porque en el closet sé que mis hijos no me buscan. En el baño sí. Todo niño sabe hasta cómo abrir la puerta. Métete en ese sitio donde tú sabes que puedes conseguirte con Dios. Y deja que sea el Espíritu Santo que te revele cuál es su plan perfecto para ti, aún en medio de tu proceso, aún en medio de esa prueba. En medio de la prueba, cuando no puedes ver lo que Dios tiene planeado para ti, métete en ese cuarto de intimidad y habla con el Padre. Dios siempre te hablará y nos ha dado herramientas. Dios puede hablar de muchas formas, pero hay dos formas que yo he conseguido que son muy efectivas. La primera es la palabra de Dios y la segunda por medio de la oración. Cuando tú estás en medio de la prueba, si tú agarras tu Biblia y comienzas a leerla, ten la seguridad que Dios te va a hablar. ¿Cuántos no lo han experimentado? En un momento de dificultad a veces hasta la abres así, ¡ay, esa palabra! Pero ¿cómo puede decir eso si me está hablando justo a lo que me está a mí llegando? Siempre te va a hablar. Nuestro Dios habla. Él es un Dios vivo. Pero no puede hablarte cuando tu mente está perturbada, cuando estás inocupada. A mí me gusta mucho lo que dice Joyce Meyer. Joyce Meyer dice, en el momento de una situación, don't go to the phone, go to the throne. No vayas al teléfono, vete al trono. Porque a veces en el momento que hay una dificultad, estamos todos con el celular. Llamando a todo el mundo. Ay, ¿sabe qué me acabo? Y no sabe lo que me pasa a mí, yo no sé qué voy a hacer. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mira que me acabo de enterar cómo me pudo hacer esto. Espérate, aguanta. Tan rápido como eres para agarrar el teléfono y marcar, métete en ese cuarto y di, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Padre? ¿Qué hago? Señor, trae mi memoria. Yo pasé por momentos muy difíciles en mi matrimonio, muy difíciles, y lo estoy hablando porque sé que hay gente en el internet que está teniendo ahorita problemas donde han descubierto una infidelidad en su hogar. Y me acuerdo yo que yo como esposa sentía que había algo que no estaba bien.
Y yo le comencé a orar al Señor. Y le dije, ok, Señor, hay algo que no está bien. Y recuerdo el Señor me dice, ¿quieres saber? Yo le digo, sí, Señor, quiero saber. Pero me dice, si te enseño, tienes que estar preparada a recibir mi instrucción de cómo vas a salir del problema. Ok, Señor. Y déjame decirte que no pasaron ni 2 minutos cuando el teléfono de mi esposo sonó y descubro que me estaba haciendo infiel. Yo en ese momento sentí una paz tan profunda como la que nunca había experimentado antes. Imagínense que fue como que si Dios me agarró así, me dice, ok, ya no veas más, vente. Yes. Y me acuerdo hacerle a mi esposo así. Le enseñé el teléfono y le dije, lo sé todo. Lo dejé ahí y me fui para abajo. Ese hombre bajó pálido, pálido, pálido. Y ya sabía, puso sus maletas, me dice, ¿quieres que me vaya? Yo ni hablé, yo estaba como muda. Y así fue como llegué yo a esta iglesia, así fue como conocí. Yo tenía apenas como, digo yo, 1 o 2 semanas que había llegado a La Roca. Y en ese momento, sin tener familia aquí ni a nadie, en el momento que dije, ok, me senté yo en mi sofá y estaba yo como que, yo no digo que era en shock, yo digo que el Señor me tenía protegida. Y yo creo que mi esposo estaba más sorprendido, porque yo creo que él pensaría que yo lo iba a agarrar a puño y yo no sé qué pensaría él, pero yo creo que él sí estaba en shock. Y recuerdo que en ese momento digo, ok, Señor, gracias por enseñarme, pero ahora estoy esperando tu instrucción. Y tan claro así en mi pensamiento, tan claro cuando yo te digo, me habló Dios, es un pensamiento que viene y tú sabes que no pudo haber venido de ti. Y me dice, llama a Mary Martínez. Ok. Saco mi cartera, porque me habían dado sus números celulares, llamo a Mary, eran casi como las 2 de la mañana. Digo, Señor, mira qué tarde es, llámame. Mary, ¿qué pasó, Nancy? Mira, me pasó esto, y realmente no sé qué hacer. No sé. Me dice, ya salgo para allá. Y todo el proceso, yo si lo hubiese hecho por mis propios medios, yo hubiese metido la pata hasta el mero mero. Porque todo el que ha pasado por un problema de infidelidad sabe lo difícil que es y que lo que a uno en la carne le provoca es, ya, se acabó, es para tu lado y yo por el mío. O matarlo. Pero si no hubiese sido por esa instrucción de Dios, de darme paso a paso qué hacer, porque el Señor conoce también cuando tú estás débil y cuando tú necesitas a tus pastores, tú necesitas a gente, buena gente cristiana, hermanos de la iglesia que te ayuden, que no te incapaciten, pero que te ayuden. Dios te rodea de gente. En ese momento fue Mary Martínez y Joe Martínez los que me tenían que ayudar a mí para darme las fuerzas, la buena palabra, para sacarme de la situación donde yo estaba. Y el Señor sabía eso. Y ahí fueron ellos, mis padres espirituales, los que me llevaron pasito a pasito, pasito a pasito. Y hoy puedo decir, Señor, gracias. Gracias porque no me dejaste caer hasta el fondo. Porque ya hasta el fondo había caído varias veces. Le digo, gracias que no me dejaste esta vez caer y haber destruido lo que hoy ustedes ven como mi matrimonio. Pero hubo un proceso que yo tuve que pasar, mucha palabra que tuve que aprender, fortalecerme espiritualmente para poder perdonar y dejar atrás. Y eso a veces es muy difícil si no tenemos la palabra de Dios. Entonces, Dios nos dio la herramienta, la palabra de Dios que tiene todas sus promesas, y te dio la oración donde podemos dejarnos al descubierto frente a Él. La oración es donde tú le estás hablando a Dios, tú le estás diciendo, Señor, mira mi situación, pero Padre, yo necesito de tu ayuda. Y ese momento tú te estás orando, pidiendo, clamando, todo tu ser. En vez de decirle a la persona del teléfono, tú estás hablando con tu Dios y estás esperando su instrucción. Isaías 54:17, voy a comenzar a avanzar porque
todavía es temprano, pero dice, Isaías. búsquenlo, Isaías 54:17. Esta la hemos dicho mucho, la hemos repetido mucho, pero quiero que sepan dónde esté, lo subrayen, lo tengan allí, porque esta escritura es muy importante. Dice, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Amén. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Esta palabra te hace saber que las pruebas son temporales. Las pruebas van a venir, es parte del proceso. La enfermedad se va a levantar, problemas en el matrimonio se van a levantar, problemas en tus finanzas se van a levantar, personas que no te agradan y que se han ensanchado en contra tuya se van a levantar, pero no pueden permanecer. Esas son todas armas. Una arma es todo aquello que viene en tu contra. ¿Qué ha venido en tu contra este año? O el año pasado, porque acabamos de empezar. O a lo mejor este año ya te han venido muchas cosas en tu contra. ¿Qué ha venido en tu contra? Esas son las armas. Y dice, no puede prevalecer. No solo eso, que toda lengua que te acuse será refutada. Todo aquel que te ha dicho palabras necias, todo aquel que te ha dicho cosas, que te ha acusado injustamente, eso se tiene que acabar. Y dice, porque esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios justo. Y dice, ¿sabes qué? No vas a estar en tu situación toda la vida. Yo te estoy diciendo que no prevalecerá, no va a permanecer, no puede acampar allí y simplemente quedarse allí. No puede. Ustedes ven la tormenta, llueve, después campa y sale el sol. Si algo tenemos que aprender es de lo que Dios nos ha dado por naturaleza, porque la naturaleza habla mucho del carácter de nuestro Dios. ¿Y qué te enseña? Que todas las mañanas sus misericordias son nuevas, todo el tiempo Él está haciendo algo nuevo, todo el tiempo Él que está creando, haciendo nuevas cosas. Entonces, ¿por qué crees que tú te vas a quedar en tu situación toda una vida? No te vas a quedar ahí, no va a prevalecer. Isaías 43:2 dice, cuando cruces, anótalo porque este es otro poderoso. ¿Isaías qué? 43:2. Le digo, estos son todos versículos que Dios me habló a mí en medio de mis pruebas. Y estos son como mis cantos de guerra. Cuando viene la situación, el problema, yo digo, ok, cuando pase, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Las pruebas es parte del proceso, pero las voy a tener que cruzar. Como cristianos no estamos exentos de pasar por pruebas. Vamos a tener que pasarlas. Algunos de nosotros las pasamos más lentos que otros. ¿Por qué? Por nuestra terquedad, por no saber cómo luchar en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque me quedé contemplando la montaña. Cuando Dios me dijo, dile a la montaña que se mueva, hijita, y la montaña se va a mover. Pero me quedé ahí, ay Señor, es muy grande. Señor, es que es muy grande. Pero Dios es más grande. ¿Por qué? Porque miré a la montaña y no miré a mi Creador. Él no te dijo, quédate mirando la montaña. Le dijo, dile a la montaña. Tú tienes que decirle aquello que te está hablando, aquello que se está levantando en tu contra, tienes que hablarle. El Señor me ponía en el devocional de hoy, todavía todo el día, hoy lo he usado ya varias veces ministrando, pero decía el salmista, Jehová es mi escudo. Y el Señor me recordaba, cuando tú vas en una batalla, yo soy tu escudo. Lo que significa que Él va recibiendo el dardo que el enemigo te está tomando. Y tú lo que estás recibiendo es el rebote, es el impacto. Pero no estás recibiéndolo a toda la fuerza, porque Él está contigo. Y cuando tú llevas el escudo, tú lo llevas aquí. Tú lo llevas bien cerca de ti. Entonces, si Dios está conmigo y Él es mi escudo,
nada a mí me puede hacer daño. Pero tú llevas el escudo y llevas la espada, pero la espada no la llevas en tu mano. Todos creemos que la espada, por lo que vemos de los guerreros, se lleva en la mano. Pero en Apocalipsis dice que Jesús lleva la espada en la boca. Entonces la espada, mi espada, está en mi boca. Él me ha dado una boca. He puesto poder en tu boca. Poder de vida y muerte. He puesto poder para que hables. Habla vida. Es tu decisión. Y dice también en Proverbios 18:21 que de lo que hable tu boca comerás. Y el salmista decía, pon un guarda en mi boca. ¿Por qué? Porque la boca fue hecha para la guerra. Y no estoy hablando de la guerra de que tú vas a comenzar, ¡ay, porque tú me gritaste, yo te grito más duro! Porque tú me hiciste... No. La palabra de Dios, como lo hizo Jesús. Jesús salió de un ayuno y fue tentado. Agarró, Satanás lo quiso tentar. ¿Y él con qué respondía? Con la palabra. Entonces, en medio de tu situación, en medio de tu prueba, tú tienes que mantener la confesión en tu boca, la palabra en tu boca. Isaías 43:1. Pero ahora sí dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. El que te creó, Jacob. Ahí puedes poner tu nombre. El que te creó, Zoraida. El que te creó, Griselda. El que te creó, Nancy. El que te creó, Maribel. El que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. ¿Qué te dice? No temas. ¿Por qué Jesús, Dios, nos decía tanto, no temas, no temas, no temas? Constantemente lo vemos en la Biblia, no temas. Porque el temor te paraliza. El temor es el fruto del enemigo. El miedo. La fe es el fruto de Dios. Entonces, cuando obra el temor, no puede obrar la fe. Es como una moneda. O es cara o es sello. O es temor o es fe. Cuando estás en temor, sabes que eso fue una sugerencia que te dio el enemigo, no provino de Dios. Una sugerencia que te está diciendo, no puedes. Tú no puedes perdonar. Tú no puedes dejar el pasado atrás. Tú no puedes pagar tus biles. Ese es el temor hablando. ¿Pero qué te habla la fe? Todo es posible para aquel que cree. Yo seré cabeza y no cola. El amor cubre una multitud de pecados. Y comienza a hablar la fe. El temor es como una mecedora. Te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. Y está ahí en el temor, y rookie, y estás pensando, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a pagar? ¿Y cómo es que le voy a decir? ¿Y cómo le voy a perdonar? Jesús nos decía, no temas, si Él te redimió, si ya leímos que Él nos dejó herencia, nos redimió, nos dio la victoria. ¿Por qué tenemos miedo? Porque estamos creyendo las mentiras de Satanás. Simple. Cuando viene el temor, hemos dejado de creer. Cuando viene el temor, se nos ha opacado la fe. Y tú me podrás decir, pero es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. ¿Sabes qué? Necesitas más palabra. Necesitas más fe. Necesitas meterte más en la palabra. Yo te aseguro que tú vas a salir de esta noche con más fuerza que con lo que entraste. Amén. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y cada vez que nosotros leemos estos versículos agarramos fuerza. Cada vez que escuchamos una buena prédica agarramos fuerza. Recibimos. No importa cuántas veces. Tú todos estos versículos ya te los has leído. Pero los traes a memoria y comienza en ti. Y a veces te entra como una ira que dices, ¿por qué yo pasé toda la tarde llorando cuando sí, yo sé, Señor, quién tú eres? Amén, así es. Amén. Amén. Salmos 23:4.
dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Que mucho a mí me gusta como David, porque él sabía, yo voy a pasar por valles tenebrosos. Y él mismo se hablaba, él mismo se decía, no voy a temer, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Aunque ande por valles de sombra de muerte, aunque yo vaya por un camino que está difícil, yo sé, Señor, yo sé que no tengo temor alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, en medio del proceso, en medio de tu dificultad, tú tienes que saber que Dios está contigo. La prueba va a venir, vas a pasar por las aguas, vas a pasar por el fuego, vas a pasar por valles de sombra de muerte, pero tienes que saber que tu Redentor vive. Amén. Tienes que saber quién es que te redimió, quién fue que te puso nombre. Mateo 16, 19. Antes de ahí, Mateo 6, 34. Otra vez nos recuerda. Jesús dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. O sea, Jesús aquí te está diciendo, cada día ya viene con su saco de problemas. ¿Por qué se afanan? Es que no saben ya las promesas que les he dado. Y después ahí te dice, ¿por qué no miras a los árboles? Ve y mira a las aves del campo. ¿Por qué nos manda a mirar las aves del campo? Yo cuando estaba en el retiro, el Señor me dio la visión y yo le explicaba. Cuando era de noche en la cabaña donde estábamos rodeados de muchas ventanas. Y de noche estaba oscuro, oscuro, que aunque te asomaras por la ventana no se veía nada. Estaba oscuro, oscuro, oscuro. Pero cuando estaba de día, veías el río, veías los árboles, veías todo, estaba tan lindo. Entonces, ¿qué te está diciendo Jesús? Sal afuera. No todo es oscuridad. Deja de estar contemplando la montaña, mira para arriba. Sal de la cabeza de tus cuatro paredes de tu entendimiento y déjame enseñarte. ¿Qué tan grande soy yo? Que si estoy cuidando un ave, si estoy cuidando un pajarito, ¿cómo no te voy a cuidar a ti? Sal de las cuatro paredes de tu razonamiento. Porque 2 más 2 sean 4 no significa que para Dios 2 y 2 es 4. Tu cuenta no puede tener nada, pero yo soy Dios sobrenatural. Amén. Si cuido de las aves, ¿cómo no voy a cuidar de ti? Amén. Sobrenaturalmente te puedo proveer. ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando estamos temerosos, no estamos viendo la grandeza de Dios. Nos estamos quedando estancados en nuestro propio razonamiento, escuchando las sugerencias que el enemigo está poniendo en nuestra mente. Y Él nos está recordando, sal afuera. Sal fuera de esas 4 paredes de tu razonamiento. El punto 4 es que debemos recordar sus promesas. En el momento de la prueba, como les decía antes, ¿qué fue lo que Dios me habló? ¿Qué fue lo que Dios me dijo? Mateo 16, 19. Y dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Él nos entregó las llaves. Una de las llaves es la fe. La fe abre la puerta de tus imposibilidades. Imagínate ir por un camino y te consigues una arma que se levanta, una puerta completamente sellada con un candado. ¿Y qué te está diciendo Él? Usa la llave de la fe. La llave del temor no la va a poder abrir. La llave de la fe. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Esa es su voluntad perfecta. ¿Y cómo podemos atar y desatar? Proclamando con nuestra boca. Tenemos esa autoridad.
de atar y desatar. Amén. Por eso el enemigo quiere llenarnos de temor. Manda problema tras problema, enfermedad tras enfermedad, porque está haciendo tu fe probada. No porque Satanás quiera probar tu fe, él quiere hacer tu vida lo más miserable posible que él pueda. Y se ríe cuando estamos ahí con la puerta. Y dice, ¡ay, ese no sabe que es hijo de Dios! No sabe que es hijo de Dios. No sabe todo el poder que hay en él. Como el ejemplo que explicaba el pastor en el crucero. Pagó el ticket con toda la comida paga y el hombre no sabía y andaba pasando hambre. Le decía, que no sabes tú que en tu ticket ya venía la comida. Es que no sabes tú que en tu ticket de la salvación ya venía toda tu prosperidad financiera, ya venía toda tu prosperidad de salud, ya venía toda tu restauración, ya todo el plan ha estado trazado y es un plan perfecto y hermoso. ¿No sabes de lo que Dios ya vio? Por eso dice, ¿por qué temes? Es que no sabes, no sabes lo que Dios tiene para ti, que ni tus ojos han visto, ni tus oídos han escuchado, ni tu mente ha imaginado. Nahum 1:7. Sí. Nahum 1:7. Nahum está después de Miqueas. ¿Y dónde está Miqueas? Ok, aquí lo veo. ¿Sabes? Malaquía es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Después viene Zacarías, Sofonías, Habacuc, los profetas menores. It's a few books back. Sí, mira, después de Daniel viene Oseas y por ahí mismito. Vaya para el índice, busque el número de Nahum. 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 Nahum 1:7. I never even heard of this book. Son para... Yo los anoté en mi Biblia y son profetas menores. Yeah, they're the smaller prophets. Yeah, that I did Profetas know. menores. Sí, son No fueron muy reconocidos, pero realmente... pero son poderosos. Pero no fueron muy reconocidos como Isaías o Zacarías, que hicieron grandes cosas, pero ellos también hicieron parte del proceso. Vaya que hasta el que hace menos también es reconocido. Amén. Nahum 1:7 dice, bueno es el Señor, es el refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Digan, bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Dios es bueno. 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 Si Dios es bueno, ¿cómo puede Él querer cosas malas para ti? Dios es bueno. Dios es bueno. Y eso es lo que te tienes que repetir cuando venga una circunstancia difícil, cuando venga... Mucha gente se pone bravo con Dios y pelea a Dios, Padre, ¿por qué tú me mandaste esto? No fue Dios quien te lo mandó. Si Dios es bueno, ¿cómo te puede mandar a algo malo? ¿Cómo? Si no tiene malo en Él, no está en su carácter. Dios es amor, ¿cómo te puede mandar a alguien que vaya a una escuela y mate un viaje de niño? Eso no fue Dios. Dios de este mundo. Ok. Número 5. Ven al Padre en la oración. Mateo 7, del 9 al 11. Ajá. Está ahí mismito cerca de los pájaros y todo eso. Mateo 7, del 9 al 11. Y dice, ¿quién de ustedes, Zoraida, Griselda, Raiza? ¿Quién de ustedes, Alberto, Maribel, Nancy? ¿Quién de ustedes? Si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar una piedra?
Si Israel te pide pan, ¿tú le vas a dar una piedra? Si Alan viene a ti pidiéndote pan, ¿le vas a dar una piedra? Dice, mami, tengo hambre. A veces, no me digas la verdad. Convierte una piedra en pan. Convierte una piedra en pan. ¿Qué? Y si les pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? Díganme. Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en el cielo dará cosas buenas a los que la pidan? Cosas buenas, cosas, amén, amén, amén. Casas, gracias, Señor. Dinero, carro, edificio, Gracias. matrimonio. Gracias, Señor, gracias. Ponga ahí lo que usted quiera. Hay otro versículo que dice, ¿cuánto no le dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Hágale jugo a Dios. ¿Mm? Que le haga jugo a Dios. Ajá. Hay de todo. ¡Hay de todo! Cualquier Hay de cosa que le todo. pongas, ahí está. ¿Cómo no le va a dar cosas buenas? Mi Giorgio Armani, mi cartera Coach, mi reloj, mi diamantico. Este es mi Padre Celestial. Él no sabe dar cosas buenas. Pero déjame decirte, si tú no le crees a Dios por cosas buenas, tú lo estás limitando con tu fe, porque tu fe mueve la mano de Dios y no hay nada imposible para Dios, pero no hay nada imposible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que cree. Entonces, si todo es posible, si yo creo, y para Dios no hay nada imposible, hay un dúo dinámico. Dios lo hace, pero lo tengo que creer. Si le crees a Dios nada más, por $100 más al mes, $100 más al mes te va a dar. Si le crees a Dios por una silla te va a dar. Pero si le crees a Dios por grandes cosas vas a tener. Muéstrame una persona con gran fe y te puedo garantizar que esa persona tiene grandes cosas en el área de la fe que tiene. Hay gente que simplemente no tiene la fe para la prosperidad financiera, porque fueron enseñados mal y simplemente creen que el ser cristiano es ser humilde. Pero déjame decirte una cosa, porque dicen que Jesús fue humilde, y sí, Jesús fue humilde de corazón, pero él andaba con un tesorero que le estaba robando, y todavía había. Si tú no tenías nada, ¿por qué andas con un tesorero? Piensen en eso. Ok, seguimos. Romanos 8, 28, 39, ya estoy a punto de terminar. Romanos 8. 8, 28 al 39. No, voy a buscar en mi Biblia. No me gusta más leerla en mi Biblia que en un papel. Este es otro que también léanselo. Vamos a empezar en el 26. Porque tenemos que ver de dónde viene un versículo que ha sido tan mal usado. Pero leamos el 26. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Vamos a hacer un alto allí. Gemidos que no pueden expresarse con palabras. A mí me explicaron las lenguas. Me lo explicaron muchas veces. A mí me lo explicaron. No, ese es cuando tú oras así con todo tu corazón. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo uno ora con todo tu corazón? Así desde adentro, desde adentro. Si yo comienzo, y saben que cuando tú te pones a hablar en lenguas y comienzas a meterte, llega un momento, a mí me pasa, que mi lengua cambia por completo y ya no son sílabas, sino son sonidos. Asiáticos, otros son indios, como sea, yo no sé qué estoy hablando, pero son gemidos indecibles. Dice aquí que el Espíritu en mi debilidad,
Cuando yo no sé qué hacer, cuando yo no sé, y para el que me escuche en la cámara, el Espíritu Santo y el hablar en lenguas también es para ti. Es para todos. Para todos. No hay excepción de personas. No hay excepción de personas. Porque si en mi debilidad el Espíritu dice, no sabemos, el Espíritu viene a ayudarme, porque yo no sé qué pedir, pero el Espíritu Santo tiene esa oración que tú no la entiendes con tu razonamiento. Porque vamos otra vez, Jesús nos quiere sacar de pensar con esto. El Espíritu, quien glorifica al Padre, cuando es depositado su plan perfecto y revelado en mí. Muchas veces yo estoy en una oración profunda, hablando en lengua, y estoy entendiendo todo lo que el Espíritu me está diciendo. Y viene a tal velocidad que yo digo, no puede estar viniendo de aquí. Porque cosas son misterios. Hay otro versículo que habla, y no estamos hoy para hablar todo el Espíritu Santo, pero quiero darles, hay una que dice que el Espíritu habla misterios. Y sí, ¿qué es el misterio? El plan que Dios tiene para ti. Eso que está en ese rollo que no ha sido revelado, pero está depositado en ti. El Espíritu Santo glorifica al Padre cuando es revelado. Y dice aquí en la palabra que cuando está Él con gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras, dice que el Espíritu intercede por mí. Amén. Amén. Así que por eso no te interesa a ti entender ni al que está al lado tuyo. Cuando una persona está hablando en lengua, si no está distrayendo a nadie y lo está haciendo en orden, no le mande a callar la boca. Eso es entre ella, él y Dios. Usted sale de sobra. Es una oración del Espíritu. ¿Por qué yo le voy a poner bozal al Espíritu Santo? Válgame Dios. ¿Por qué ponerle un bozal si el Espíritu me está ayudando a esa persona en medio de su debilidad, está intercediendo? Y si tú lo que sabes hablar en lengua son dos tata panamá, tata panamá, tata, y eso es todo lo que hablas, pues usted sigue hablando el tata panamá, porque allí el Señor está intercediendo, el Espíritu Santo está intercediendo. Amén. Amén. Y dice el 27, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. De modo que cuando yo intercedo en el Espíritu, no puedo estar pidiendo algo que está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, leamos el 28. ¿Cuántos saben que cuando la Biblia fue escrita no tenía estos títulos? No. Estaba todo seguido. El 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pero ¿de dónde viene? De aquel que el Espíritu ha intercedido conforme a la voluntad de Dios. Entonces sabemos que todas las cosas te van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu oró la oración perfecta, la voluntad perfecta de Dios. Y este versículo ha sido mal usado en todas las iglesias. Se le muere a alguien, se le muere el hijo a alguien. Ay, mijita, es que no te preocupes, porque todas las cosas ayudan a bien. Sí, dime cómo va a ayudar a bien que a alguien se le murió su hijo. La voluntad perfecta de Dios dice, 120 años vivirá el hombre. Entonces yo le estoy diciendo a esa persona, fue voluntad de Dios que tu hijo muriera. Fue la voluntad de Dios que mataran una masacre de niños. Sí, Dios puede tomar toda situación que está mal, la puede tornar para tu bien. Pero ha sido una lectura, ha sido un versículo que ha sido sacado de contexto. Porque dice, todas las cosas ayudan a bien a quienes han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pero si leemos el anterior, dice, Dios que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. De modo que una persona que está constantemente orando conforme a la voluntad perfecta de Dios, todas las cosas le van a ir bien. Dime que puede ir mal si el Espíritu está intercediendo por ti y te está revelando el plan perfecto de Dios. ¿Cómo me puedo equivocar cuando el plan perfecto de Dios ha sido revelado a mi vida? Yo quisiera llegar a este nivel. A un nivel donde todo es perfecto. Donde camino no en la voluntad permisible de Dios, pero en la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué negocios te vas a meter que te van a salir mal?
si Dios es el que te está hablando y te está diciendo hazlo, mija? Sabiendo que la voluntad de Dios es perfecta, sabiendo que el camino que Él trazó para mí fue de bien. ¿Sabes por qué retrasamos tanta bendición? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Y estamos tercos, chocando con la misma piedra. Y ahí nos tenemos que quedar. Un proceso largo y doloroso. A los israelitas les tomaba 11 días llegar a la tierra prometida. Les tomó 40 años. Por necios, por desobedientes. No seamos de los desobedientes. Estemos atentos a su voz. Nancy, sí, entonces una persona muere, como por ejemplo la masacre de esos niños y a tantas personas que se le mueren hijos y todo. Si tú dices que eso no son cosas de Dios, entonces, ¿cómo tú le das consuelo a una persona así? Porque fue Dios permitió que eso sucediera. Mira, no fue que Dios lo mandó. Acuérdate quién gobierna este mundo. El enemigo. Satanás, ¿verdad? Sí. Satanás. Nosotros como padres todos le ponemos cobertura a nuestros hijos. Antes de que mis hijos van a la escuela, yo pongo cobertura sobre ellos. Hay cosas que van a pasar. A veces, muchas veces, puerta abierta que nosotros dejamos. Y damos entrada a que el enemigo entre y destruya. Yo no sé qué puerta abierta, y no me malinterpreten, de que decían, no, todos los padres dejaron puerta abierta al enemigo. Pero eso fue obra del enemigo, de lo que hizo. Ahora, ¿cómo uno puede traerle consuelo? ¿Y por qué Dios permitió que el enemigo hiciera eso entonces? Porque con niños inocentes. ¿Quién tiene la autoridad del reino? ¿A quién Dios le entregó la autoridad? ¿A quién Dios llamó a dominar la tierra? ¿A quién Dios le dio las llaves del cielo? ¿A quién nos dio las llaves para atar y desatar aquí en la tierra? A nosotros. Si están ocurriendo masacres es porque el pueblo de Dios no se ha levantado y comenzar a clamar cobertura sobre las naciones que Dios nos ha entregado. Es lo que está pasando. El pueblo es en Guatemala. ¿Qué fue lo que pasó? Se levantó una iglesia en donde está todo creciendo grande, todo prospera. ¿Qué fue lo que pasó? Se levantó una iglesia, se fue a un monte de oración y comenzaron ahí a orar y clamar, porque era uno de los pueblos más peligrosos donde mataban a más gente. Y el pueblo entero ha sido restaurado, donde ya ni cárceles hay, ni cárceles, donde todo prospera. ¿Qué pasó ahí? El pueblo de Dios tomó su nación. Dice, si mi pueblo se humillara, yo escucharé y sanaré su tierra. Lamentablemente, este pueblo de Estados Unidos no se está humillando frente a la presencia de Dios. ¿Por qué no tienen unos niños de eso? Mira, esos son los que a Satanás le gusta. Mira, ahí lo que, mira, si te pones a pensar, yo también me puse a pensar eso y también. ¿Cuántos niños fueron? 20 niños, 6 adultos. Ahora, nos vamos del otro lado del mundo, en África. ¿Sabes cuántos niños mueren diario? ¿De hambre? ¿O por las guerrillas? Porque hay muchas guerrillas. Y no solo eso, estamos viendo los que murieron. Pero ¿por qué no vemos cuántos no murieron? Entonces, mira, si nos vamos a estadísticas numéricas, nada más, no hablando ahorita de la palabra, si nos vamos a estadísticas numéricas, África pierde más niños que América. Por día. O sea, aquí matan 20 niños y ya no sabe qué hacer el país de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Pero mueren en África 40 niños por día y nadie hace nada. Hablando políticamente. Ahora, ¿quién es el hombre fuerte que está dominando África? ¿Quién es el hombre fuerte que está dominando América? Aquí la misma palabra, aquí está diciendo, creyentes conforme a la voluntad de Dios. O sea, lo que tenemos que entender todos nosotros es que no todos son llamados, o todos son llamados y no todos son escogidos. Toda la gente, los
familias de ahí, yo no sé si son cristianos o no son cristianos. ¿Ok? Entonces, no puedo decir yo, en el momento que estuvieron ahí, no puedo decir yo, pues, ese era cristiano o no era cristiano, no sé. Y a veces Pero- hay cosas que no vamos a entender. No. Yo digo que a veces pasan cosas que no podemos entender, pero yo tengo que entender lo que dice la palabra, y es que los planes de Dios son buenos, y que Dios es Dios bueno. Entonces, si yo me baso en esa verdad, y sabemos que la palabra de Dios es verdad, si yo me baso en la verdad que Dios es bueno, entonces no puede entrar en mi mente que fue voluntad de Dios que esos niños murieran. Bueno, yo creo que hay que aceptarlo. Si tú no lo aceptas como una voluntad de Dios, entonces yo creo que hay un problema. ¿Tú sabes por qué? Porque eso como tú dijiste ahorita, eso te debilita tu fuerza, tu fe. Porque si tú te pones a pensar, Señor, entonces si tú estás permitiendo que estos niños, ángeles tuyos, que no saben todavía ni siquiera lo que es un pecado, alguien venga y lo mata y eso no es voluntad tuya. Por Dios. ¿Quién voy a creer? Por Dios. Mira, Entonces yo creo que debería creerlo como mira, que sí, es Dios como- fue quien permitió eso. Pues es como Porque si nos no fuéramos fue en- voluntad de Él. No nos vamos Porque- tan lejos. ¿Qué pasó en las torres? ¿Cuánta gente murió? Pero fue una voluntad de Dios. No. ¿Voluntad de quién? Porque Él lo permitió que pasara. No. Porque Él puede parar las cosas. Mira, Él puede no, detener no. y dice, esto no va a pasar. No. Antes de que No, salga. no, ahí es donde está. Ok, Aldo, déjame explicártelo de esta manera. Déjame explicártelo de esta manera. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Yes. Pero Dios puede Más, poner enemigo. espérate, la salvación. Él quiere que todos sean salvos y a todos los llamó por arrepentimiento. Pero Él nos dio a todos nosotros una voluntad. A todos nosotros. Porque si no seríamos robots. Él nos dio a nosotros el poder de decidir. Es su voluntad perfecta que todos sean salvos. Pero si tú no quieres recibirlo, No lo vas a recibir. no lo vas a recibir. Entonces yo puedo decir, ay, que fue voluntad de Dios que se perdiera. No, Él dio un corazón. ¿Qué ha pasado con todas estas maldades? El 11 de septiembre, el hombre tuvo la voluntad de dominar esa tierra y puso maldad. Y no hubo alguien que se parara y orara. No hubo alguien que declarara bendición sobre esas torres. No lo hubo. ¿Sabe por qué sé que no lo hubo? Porque después que pasó el 11 de septiembre, de ahí nace Adora América. De ahí fue que se levantó ese pastor. ¿Por qué? Porque Dios dio un mandato a ese pastor y le dice, quiero que levanten un altar en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Porque el altar que estaba encendido no era un altar cristiano. Era altar de homosexualidad, altar de Pero todavía está drogadicción. encendido. Todavía estás ahí. ¿Qué tú crees? ¿Que se acabó la homosexualidad? No, ¿Tú crees que se acabó no la es que se acabó y por eso Todavía viene, están ahí. por eso vendrá el fin. Yeah, that's where the end. Pero the tú times todo will lo que come. puedes hacer es Ahí tomar cuando- gobierno y posesión de la nación que Dios te ha dado. ¿Me entiendes? Yo donde piso es tierra santa, es lo que dice la palabra. Entonces, yo no creo, no puedo decir que creo, porque no me lo dice la palabra, que Dios manda ni enfermedad, ni muerte, ni nada. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a rescatar al cautivo. Él no le mandó a nadie a la muerte. Él no le mandó a nadie enfermedad. Porque Él no puede darle lo que no tiene. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que Él anda matando gente? No es el carácter de Dios. No lo Pero hizo, tienes que pero lo saber, permitió. porque ¿quién tiene dominio en esta tierra? Satanás. Satanás es el rey de Yes. esta tierra. Yes. Ahora, como hijo de Dios, Hasta el fin. Hasta el fin. cuando del venga mundo. Él y venga a dominar, Él puede poner un nuevo cielo, tierra, cielo nuevo, y va a reinar. Y ya en la tierra no va a haber tanta maldad. Ni va a haber- ni va Fue a lo que haber hizo en los Satanás. días de Noé. Nada. ¿Qué pasó en los días de Noé? Cuando Jonás. No, Noé. No. Noé. Yes. Tanta maldición, tanta perdición, Y que se hasta mataron. arrepintió Él de haber creado al hombre. ¿Quién estaba haciendo todas las maldades? Imagínate. ¿Qué pasaría Satanás. si Dios se cansara de la humanidad? ¿Qué pasaría si Dios entonces dice, ¿sabes qué, Maribel? Tienes razón. Ya yo no voy a permitir más esto. No va a hacer más. Desecho la Todo el tierra mundo por se va a completo. acabar. ¿Sabes por qué lo hace? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros.
Por eso puso el dominio en la mano de sus hijos. Yo preferiría que él deshaciera la tierra y no que siguieran pasando. Y el tiempo los tiempos se están acortando porque hay mucha maldad. Va a ser así. Y es su Y hay voluntad. mucha maldad. Es su Hay voluntad mucha porque hay maldad. mucha maldad. Se están acortando los días. Ok, déjame entonces terminar y ya cerramos. Ok. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que los justificó, también los glorificó. Esta predestinación es como el padre que dice, yo tengo un testamento para mi hijo, y yo voy a predestinar que mi hijo reciba tal cantidad de dinero, pero no la puede recibir si no hace esto, aquello. Fue la voluntad de ese padre, pero si tú no haces lo que tienes que hacer para llegar allí, no vas a recibir. Entonces así es que yo veo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo como ese rollo fotográfico. Nosotros tenemos que hacer algo para que sea revelado a nosotros. Vamos a preguntarle a Dios qué fue lo que pasó ese día. Padre, ¿qué pasó? Él estaba en el mismo lugar donde Él estaba cuando Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Y después